nuestro texto será Gálatas capítulo 5. Hoy vamos a avanzar un poco más del versículo 19 al 25, aunque voy a leer desde el versículo 16. Vamos a leer el texto y luego oramos. Gálatas 5, voy a leer del 16 al 25. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Señor, gracias porque tenemos y hemos tenido por décadas ya esta libertad, esta bendición de poder proclamar libremente tu palabra. Y ahora te pido que me ayudes, Espíritu Santo, a predicarla con fidelidad a lo que tú aquí nos revelas, y ayúdanos a todos a escuchar, a creer y a poner por obra lo que nos hablarás en esta área tan importante y a veces tan agobiante de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Empieza esta lista con la palabra porneia en los pecados de inmoralidad sexual. Y esa palabra porneia se refiere a toda clase de relaciones sexuales ilícitas. La Reina Valera menciona esta primera categoría como adulterio y fornicación, inmundicia y lascivia. Y algo significativo es que Pablo menciona otras listas de pecados en otras cartas del Nuevo Testamento y también empieza con esta palabra, porneia. Y el Señor Jesucristo, cuando en Marcos 7, versículos 20 al 22, no lo voy a leer, pero cuando estaba diciendo ahí que lo que contamina al hombre no es lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre, ¿saben con cuál palabra empieza a explicar cuáles son las cosas que contaminan al hombre? Con la misma palabra, porneia. ¿Y por qué aparece tantas veces en primer lugar esta palabra que se refiere a la inmoralidad sexual de todo tipo? Pues tal vez no es porque esos sean los pecados más horribles que hay, pero tal vez porque el Señor sabía que iban a ser con los que íbamos a batallar de una manera muy continua, muy especial, muy incesante. Y no es coincidencia que en nuestros días el pecado que más abruma a los creyentes en el mundo occidental, ¿saben cuál es? La pornografía. De ahí viene esa palabra pornografía, de porneia. Y un error que todos tendemos a cometer es asociar las obras de la carne solo con esa primera categoría, con lo que tiene que ver con la inmoralidad y las cosas feas de nuestro cuerpo, nuestros apetitos. Y al cometer ese error, podemos llegar a pensar
que como tal vez tú no estás batallando con cosas que tienen que ver con inmoralidad sexual, con lascivia, con inmundicia, con adulterio, fornicación, con pornografía, tal vez tú nunca has batallado y puedes llegar a pensar que vives en victoria sobre tu carne, porque para ti la carne la limitas nada más a esta categoría. Pero, como veremos a continuación, las obras de la carne incluyen muchos otros pecados que no tienen nada que ver con la inmoralidad sexual. Así que prestemos atención a lo que Pablo nos sigue diciendo aquí. La segunda categoría son los pecados de idolatría, que ahí Pablo los llama idolatría y hechicería o brujería. Y la idolatría consiste en permitir que cualquier cosa o persona creada ocupe en nuestras vidas el lugar que solo le corresponde a Dios. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos y nuestros ídolos, como ya se nos explicó hace unas semanas, pueden llegar a ser cosas incluso buenas o personas buenas, cosas legítimas, como el amor de un cónyuge o el amor de un hijo o de una hija. Pero, como nos explicó el pastor Carlos, ese amor se puede volver un ídolo cuando lo llegamos a hacer esencial en nuestra vida. Cuando llegamos a pensar que sin ese amor o sin esa persona o sin esa apariencia o sin ese dinero o sin ese trabajo o sin ese lo que sea, no puedo vivir. Eso ya es un ídolo si tú piensas así de cualquier cosa o de cualquier persona. Porque la verdad es que lo único indispensable en nuestra vida es Cristo. Y el pecado de hechicería tiene que ver con el involucramiento en secreto con los poderes del mal para cualquier propósito. Porque hay gente que dice que va a ver a espiritistas para saber algo que le puede ayudar a tomar una decisión aquí o cosas así. Pero es interesante notar que esta palabra en su original, hechicería, en griego es pharmakeia, y la raíz de esa palabra significa droga, droga o fármaco. Entonces, eso abarca también todo lo que tiene que ver con el abuso de las drogas. La tercera categoría comprende los pecados de odio. Todas las obras de la carne mencionadas en esta categoría tienen que ver con el rompimiento de las relaciones personales. Y aquí están incluidas las enemistades, los pleitos, los celos, no nada más enojos. Ese enojo quiere decir arrebatos de ira, berrinches, rivalidades. Las rivalidades son ambiciones egoístas, disensiones, herejías, que también pueden ser sectarismos. Sectarismos, ¿y por qué se les llama herejías? Porque se refiere a que creemos algo, decidimos creer algo que es contrario a lo que la Biblia enseña, por eso es una herejía, y queremos convencer a otros de que vengan a creer lo mismo que nosotros creemos. Y se vuelve una herejía, pero también contribuye a una división o a un sectarismo. La envidia es un pecado que a veces puede ser muy sutil, porque incluye nuestra tendencia a sentirnos mal o molestos cuando les va bien a otros, cuando les va mejor que a nosotros. Sócrates dijo esto, dijo: a los envidiosos les causa dolor el éxito de sus amigos. Pero otra manifestación de la envidia es lo contrario. O sea, cuando nos alegramos ante las desgracias de otros, incluyendo nuestros amigos. Y la cuarta categoría comprende pecados de falta de moderación o de desenfreno. Y ahí se incluyen las borracheras y las orgías. La Biblia no prohíbe
tomar bebidas alcohólicas, pero siempre condena el embriagarse. Y al igual que en nuestro país, actualmente, y no nada más actualmente, yo creo desde que nuestro país ha existido, el abuso del alcohol era ya muy común en las zonas urbanas del Imperio Romano. Pero a los que somos de Cristo, Dios nos llama a una manera de vivir diferente, como lo dice Pablo en Efesios 5:18. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Y las orgías a las que se refiere Pablo aquí eran fiestas locas en las que no nada más había desenfreno sexual, había excesos de todo tipo. Se conocen como bacanales. Esas eran las fiestas más desenfrenadas que había en aquellos tiempos. Bueno, Pablo concluye esta lista con una solemne advertencia en la parte final del versículo 21. Vean cómo dice. Dice, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes. ¿Cuándo se los había dicho? Cuando estuvo con ellos en Galacia. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y Pablo no está diciendo que el reino de Dios lo heredan los que no practican las obras de la carne, o sea, los que hacen buenas obras, porque eso sería contrario a lo que está enseñando en otras partes de esta carta y que ya vimos. ¿Qué les había dicho? Pues que nadie se salva por las obras de la ley. Entonces no es eso lo que está enseñando. Porque es claro que solo nos salvamos por la fe en Cristo. Lo que está diciendo es que los que practican estas cosas demuestran con ello que no tienen la fe que salva. Porque un cristiano muestra la realidad de la fe que salva, la realidad de la nueva vida en Cristo que ahora posee por medio de un rompimiento claro, un rompimiento tajante con esas obras de la carne, aunque en el pasado haya estado bien agarrado a ellas. En otras palabras, el reino de Dios es un reino de piedad, de rectitud, de dominio propio, y los que se complacen en estas obras serán excluidos de él, porque esas obras, si ellos viven practicándolas, son evidencia de que ellos no son de Cristo. Y si no son de Cristo, no son descendientes de Abraham ni herederos de la promesa. Y esta advertencia, déjenme aclarar algo aquí, porque al leerlas podemos pensar, caray, pues yo he cometido muchas de esas y a veces todavía lo cometo y nos podemos desanimar. Pero déjenme aclarar algo aquí. Esta advertencia no es para creyentes que sí estamos conscientes que hemos cometido esas cosas y que aún las cometemos de vez en cuando. Porque lo cierto es que todos fallamos en eso. Seguimos luchando contra esas cosas. La advertencia es más bien para los que las obras de la carne son su estilo de vida, son su práctica habitual, no son una caída ocasional. Para aquellos cuyas vidas están dominadas por el pecado y viven entregados a la inmoralidad o a la idolatría o a la enemistad o a la envidia o a cualquier otra cosa, viven en eso y no quieren cambiar. Y la pregunta que nosotros nos debemos hacer es esta: ¿es evidente en nuestra vida, si somos creyentes, que estas obras de la carne son por la gracia de Dios caídas ocasionales? ¿O debemos reconocer que algunas de ellas siguen siendo más una práctica habitual que un evento esporádico? Si no estamos seguros, porque son muchas y a veces no estamos atentos a todas, le podemos pedir al Señor que nos lo muestre y Él lo hará, porque Él quiere librarnos del dominio de cualquier obra de la carne. Pero también saben cómo nos lo muestra el Señor. Nos lo muestra por medio de las personas que mejor nos conocen, nuestro cónyuge,
nuestros padres, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo o nuestro jefe. Seamos humildes y preguntémosle si ellos creen que alguna de estas cosas está dominando nuestras vidas, está presente y no podemos vencerla. Y escuchemos lo que nos dicen, porque si ya somos de Cristo, debemos creer que Él ya rompió el dominio del pecado sobre toda área de nuestra vida, y de eso vamos a hablar en unos momentos. Punto número 2. El fruto que el Espíritu produce en nosotros. Esto está en los versículos 22 y 23. Después de darnos esa larga lista de las obras de la carne, Pablo ahora nos muestra las virtudes contrarias, totalmente contrastantes de una vida controlada por el Espíritu Santo. En los versículos 22 y 23 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y antes de hablar de estas virtudes, déjenme decir esto: nosotros no hacemos crecer este fruto, y por eso se llama fruto, no obras del Espíritu. Y según cierto autor, este fruto del Espíritu es el producto natural de su influencia bondadosa en nuestro interior, porque el Espíritu ahora vive dentro de nosotros. Es el resultado espontáneo e inevitable de que Él nos ha unido a Cristo, porque estas virtudes representan el carácter de Cristo. Y tomará tiempo para crecer ese fruto, pero ha de crecer porque Dios lo hará crecer. Y estas 9 virtudes son un todo, no son, por eso se les llama fruto en singular, no son 9 diferentes gemas, sino 9 diferentes facetas de una misma joya deslumbrante, que es una vida llena del Espíritu Santo. Y Pablo agrupa estas virtudes en 3 grupos. Cada grupo tiene 3. En el primer grupo están las actitudes que gobiernan el corazón y la vida de un cristiano: amor, gozo y paz. Y es interesante notar que estas 3 son totalmente lo contrario a las primeras 2 categorías de las obras de la carne. Y también es muy significativo que el amor se mencione como la primera de estas 9 gracias de la vida cristiana, porque implica que el amor es la fuente de la cual fluyen todas las demás virtudes. Pablo vivía siempre consciente del incomprensible amor y de la infinita misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Y por eso en Gálatas 2:20 ya había dicho: la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y como resultado de la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas, ahora podemos amarnos unos a otros con la misma clase de amor con la que Cristo nos ama a nosotros. Un amor que, como dice Pablo en 1 Corintios 13, no busca lo suyo. Y como se nos dijo aquí hace unas semanas, un amor que está orientado hacia afuera, hacia los demás, a buscar siempre el bien de otros, aunque no lo merezcan. Y el gozo no es el resultado de circunstancias favorables, no es estar contentos porque todo nos está saliendo bien. No, es un sentido de bienestar que está basado en las promesas inmutables, en las realidades eternas que ahora son nuestras en Cristo. Y la paz no es la ausencia de problemas o de conflictos. La paz es una bienaventuranza de toda nuestra vida al saber que por la fe en Cristo ahora hemos sido reconciliados con Dios.
Y el segundo grupo, la paciencia, la benignidad y la bondad, son las cualidades que tienen que ver con nuestras relaciones personales, con nuestro trato a los demás. Y vean que también son lo contrario a la tercera categoría de las obras de la carne. Son maneras específicas en las que se manifiesta nuestro amor por los demás. La paciencia es esa cualidad que nos ayuda a soportar y a perseverar ante la adversidad, a amar, a servir a personas que son difíciles de amar y a no ofendernos fácilmente. La benignidad es una disposición constante a ayudar y a extenderles gracia a las personas que nos rodean, pero a extenderles gracia con muestras específicas, con acciones concretas. Y la bondad incluye la excelencia moral y estar dispuestos a ser siempre generosos. Y en el tercer grupo, donde están la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio, y que también son contrarias a la cuarta categoría de la carne, estas son las virtudes que deben gobernar la conducta de un cristiano. La fidelidad es una virtud que nos lleva a ser veraces, dignos de confianza y responsables en todo nuestro trato con nuestros semejantes. La mansedumbre describe a alguien enseñable, humilde, considerado con los demás y que mantiene su fuerza o su poder bajo control, que no se deja arrastrar por cualquier poder o energía o capacidad que tenga, sino que siempre está bajo control. El dominio propio es esa manifestación de ese control sobre nuestro ser, sobre todo sobre nuestros deseos y apetitos en cuestiones sensuales. Es la virtud que evita que la libertad se vuelva licencia o libertinaje. Y noten que este fruto del Espíritu, estas 9 virtudes, es un catálogo de eso, de virtudes. No es una lista de reglas. No son mandamientos. Y Pablo dice que contra esas cosas no hay ley, porque la persona que las vive o que las practica, porque el Espíritu las va a producir, cumple con la ley. Esto es una paradoja, es interesante verlo como una paradoja que el Espíritu produce en nuestras vidas, porque la vida que Él produce, el fruto que Él produce, nos apega a la ley que no nos podía justificar. Un autor lo dijo así, dijo: somos liberados de la ley por medio de Cristo y del Espíritu, con el fin de producir una justicia que corresponde a la justicia que la ley demandaba. Y luego dice esto muy interesante, dice: vivir conforme a la justicia de la ley no resulta en llegar a estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar nadie puede vivir conforme a la justicia de la ley. Todos estábamos bajo la maldición de la ley porque no la podíamos obedecer. Entonces, vivir conforme a la justicia no resulta en llegar a estar bien con Dios. Más bien, estar bien con Dios por medio de ¿qué? De la fe en Cristo, por medio de la obediencia que Él llevó a cabo y que nos imputa. Eso es lo que resulta en vivir conforme a la justicia de la ley. Y ahora nos tenemos que hacer otra pregunta. ¿Es el amor y las virtudes que de Él emanan lo que más caracteriza tu vida? Tal vez no siempre, pero la mayor parte del tiempo. Y recuerden que el verdadero amor, que es de donde vienen las demás virtudes, el amor bíblico, el amor que el Espíritu quiere producir en nosotros, no es un sentimiento. Es, como ya dijimos, un sacrificio voluntario que busca el bien de los demás, aunque no lo merezcan y sin esperar nada a cambio.
si no estamos seguros de si esta es la manera como estamos viviendo la mayor parte del tiempo, también le podemos preguntar a nuestros seres queridos, a los que más nos conocen, y escuchemos con atención, pero también con paciencia y humildad lo que nos tengan que decir. Y mi tercer punto, y esta es la clave de todo lo que estamos viendo, pongan mucha atención, porque para poder vivir resistiendo la carne y dando el fruto del Espíritu, tenemos que entender muy bien lo que nos dice Pablo aquí en estos versículos 24 y 25. El tercer punto es lo que debemos hacer para resistir la carne y dar fruto. Habiendo visto un poco más a fondo estas obras de la carne y el fruto del Espíritu y lo diametralmente opuestos que son, creo que ya nos debe haber quedado mucho más claro por qué hay una guerra continua entre la carne y el Espíritu y por qué es una guerra incansable, una guerra feroz. Y ya dije al principio que por ser una batalla sin tregua, a veces nos cansamos, nos desanimamos, sobre todo cuando la carne nos está derrotando en algún área de nuestra vida. Y eso nos lleva a creer la mentira de que nunca le voy a poder ganar a la carne, al menos en esa área. Y nos lleva a creer otra mentira, que como nunca le voy a ganar en esa área, me debo resignar a vivir una vida mediocre, en la que a veces voy a ganar, pero casi siempre voy a perder. La buena noticia es que si somos de Cristo, esa no es la voluntad de Dios para con nosotros. Lo sería si estuviéramos solos en esta guerra, pero no estamos solos, hermanos, porque Dios mismo en la persona del Espíritu Santo habita en nosotros. Y por eso Pablo nos dice en el versículo 16, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Y en el 18, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahí se refiere a que no estamos bajo la condenación de la ley por nuestra incapacidad para obedecerla. Porque el del Espíritu que habita en nosotros, sí podemos obedecer, sí podemos vivir en victoria, porque estamos bajo la gracia. Vean cómo lo dice Pablo en Romanos 6:14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en los versículos 24 y 25, aquí Pablo nos declara dos cosas importantísimas que debemos todos poner en práctica para poder vivir en victoria sobre la carne y dando el fruto del Espíritu. ¿Cuáles son? Vean cómo lo dice. La primera, porque si aquí vienen estas dos cosas, entiendan esto. Si Pablo nos dice que tenemos que hacer esto, que ahora nos va a mostrar en los versículos 24 y 25, quiere decir que resistir la carne y dar el fruto del Espíritu, aunque ya viva en nosotros, no es algo automático. Él va a producir el fruto, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y eso es lo que nos va a explicar ahora Pablo. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Lo primero es mortificar la carne. Eso nos lo dice en el versículo 24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La mortificación de la carne es una doctrina muy importante porque sin ella no hay crecimiento espiritual, pero también es una de las doctrinas más descuidadas en la vida cristiana. Y tan importante es que Dios nos la repite en muchas epístolas del Nuevo Testamento, no nada más aquí en Gálatas. En Romanos 8:13 nos lo dice así: porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán.
pero nosotros las tenemos que hacer morir. Por el Espíritu, pero nosotros tenemos que hacerlo. En Colosenses 3:5, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos, muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. La crucifixión de la carne que Pablo describe aquí es diferente a la que había mencionado en el capítulo 2:20. Dijo en el 2:20, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Pero el verbo crucificar ahí es un verbo pasivo, es una acción pasada, algo que ha sido hecho a nosotros y para nosotros por alguien más. Por nuestra unión con Cristo, por medio de la fe, hemos sido crucificados con Él. Pero en el versículo 24 del capítulo 5, la crucifixión de la carne que se nos describe ahí es diferente, porque en el 24 no es algo que ha sido hecho a nosotros, sino es algo que debe ser hecho por nosotros. Somos nosotros los que hemos realizado la acción de crucificar la carne o nuestra vieja naturaleza. ¿Y saben cuándo ocurrió eso? Al momento de nuestra conversión, cuando pusimos nuestra fe en Cristo y le entregamos nuestra vida, dándole la espalda a nuestra antigua manera de vivir en pecado, en la carne. Ahí crucificamos esa carne, porque ya dijimos, no quiero volver a vivir así, ahora quiero vivir para Cristo. Y Pablo usa este lenguaje porque está aludiendo a la metáfora que usó el Señor Jesucristo en los evangelios, en Marcos 8:34. El Señor dijo, si alguien quiere venir en pos de mí o conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El llamado de Cristo a todo discípulo es un llamado a hacer morir nuestra carne cada día, clavándola, o más bien manteniéndola clavada a la cruz. Y esta es una descripción gráfica del estilo de vida de arrepentimiento continuo que debe ser la manera en la que vivimos, dándole la espalda a la carne todo el tiempo, repudiando nuestra vieja manera de vivir. Y hablar de crucifixión como la forma en que tenemos que mortificar la carne es muy apropiado. ¿Saben por qué? Porque es un acto cruel. La crucifixión era la manera más cruel de matar a alguien. Era una muerte despiadada. Y así como la crucifixión en el Imperio Romano estaba reservada para los peores criminales, en quienes no había nada respetable y lo único que merecían era ser ejecutados, así también en nuestra carne no hay nada respetable. Y lo único que merece nuestra carne es ser mortificada. Por eso Pablo dijo en Romanos 7:18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada, nada bueno. Por eso la tenemos que mantener clavada. Y además, la mortificación de nuestra carne debe ser un acto enérgico, contundente, decisivo, nunca titubeante. Así como la crucifixión no producía una muerte instantánea, aunque sí una muerte segura, así los cristianos no destruimos la carne por completo cuando la clavamos a la cruz. ¿Saben qué pasaba con muchos criminales que eran crucificados? Seguían vivos y a veces seguían vivos por días. Así sigue nuestra carne viva, a pesar de que la tenemos crucificada. Por eso debemos ser enérgicos, contundentes, firmes. Debemos
estar decididos a mantenerla clavada hasta que muera. Y eso va a suceder hasta que Cristo regrese. Cuando nos convertimos a Cristo, tomamos nuestra vieja naturaleza egoísta con todas sus pasiones y deseos pecaminosos y la clavamos a la cruz. Por eso, dice Pablo, si ya la hemos crucificado, debemos mantenerla clavada con una postura diaria de rechazo y de repudio a todo lo que tiene que ver con ella. Un autor lo puso de esta manera. Dice que el factor clave, la clave para vivir en victoria y en santidad es qué tan decididos estamos a mortificar nuestra carne y a vivir una vida de continuo y genuino repudio a esas obras de la carne. Porque cuando vivimos derrotados por algún pecado, tal vez sea, y pregúntate tú esto, si vives en más derrota que victoria en cualquier pecado que tiene que ver con la carne, tal vez sea porque la crucificaste cuando te entregaste a Cristo, pero te obstinas en ir a donde está clavada y empiezas a mimarla y a desear que estuviera libre, porque la carne tiene una capacidad tremenda de recuperarse y de volvernos a engañar. Pero nosotros muchas veces le damos primeros auxilios y hasta le queremos quitar los clavos. Y no es cuestión de risa, hermanos. Debemos recordar lo que es nuestro peor enemigo que nos va a destruir si nosotros no la mantenemos clavada. Misma energía con la que una madre resistiría a alguien que quiere venir a quitarle a un hijito. ¿Cómo creen que resiste una madre a alguien que se acerca a querer llevarse a su hijo? Le va a decir, no señor, espérese, vamos a platicar. Calmado, a ver, tómenlo en los brazos, pero no se lo lleve. Claro que no, lo va a resistir con todo su ser, lo va a empujar, rechazar, atacar, pero no le van a quitar a su hijo. ¿Resistimos así nosotros a nuestra carne? Y todas las obras de la carne, porque a veces algunas sí las resistimos así, pero otras no. Cuando viene un pensamiento pecaminoso a nuestra vida, ¿cómo reaccionamos? ¿Lo repudiamos de inmediato? Porque sabemos que viene a destruir, a dañar. ¿O lo entretenemos? ¿Lo haré o no lo haré? Bueno, no está tan mal. Nadie sabe, nadie se va a dar cuenta. Y lo empezamos a considerar. Ahí ya la estamos mimando en lugar de mantenerla clavada. Y la segunda cosa que debemos hacer para vivir en victoria sobre la carne y para que se produzca en nosotros el fruto del Espíritu es lo que nos dice en el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En el versículo 16, Pablo ya nos había dicho, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. En este versículo, en el 25, el verbo anden, bueno, en el 16, primero voy a explicarles porque son verbos diferentes, no es lo mismo. En el 16, donde dice anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, ahí el verbo se refiere simplemente a nuestra manera de vivir. Vivan por el Espíritu, vivan bajo el control del Espíritu. Y es el verbo anden que se usa en muchas partes de la Biblia. Cuando dice los que andaban en pleitos y en borracheras y en esto, ya no anden como andaban antes. A eso se refiere, ya no vivan como vivían antes. O también dice en muchas partes, anden de una manera digna del Evangelio, anden de una manera digna del reino de Dios. Vivan, ahí se refiere a vivir. Pero en el versículo 25
Es un verbo diferente, el verbo anden, y nos ayuda a entender mejor qué quiere decir esto. Este es un verbo activo que viene del ámbito militar y significa caminar alineado con. En este caso, ¿con quién? Pues con el Espíritu Santo. O significa mantenernos en la formación ordenada por un líder. Y nuestro líder es el Espíritu Santo. Mantente en la formación que Él te pone. O significa también seguirle el paso al Espíritu Santo. Seguirle el paso de tal manera que si el Espíritu ordena hacer alto, nos paramos. Si dice avancen, avanzamos. Si nos manda a correr, corremos. Igual que como un soldado obedece las órdenes de su superior. Porque Él es el líder, Él es el que nos guía, Él es el que nos da las instrucciones, pero somos nosotros los que las obedecemos. Y así como es vital ser implacables con la carne, es igualmente vital ser tajantes en seguirle el paso al Espíritu. No dudes de hacer lo que Él te dice, lo que Él te muestra, lo que Él te indica. Debemos ser tajantes en poner nuestra mente en las cosas del Espíritu para obedecer lo que sea que Él nos muestre. Seguirle el paso al Espíritu requiere disciplina, pero Él no espera que lo hagamos solo con nuestras fuerzas, porque contamos con su presencia y contamos con su ayuda todo el tiempo. Y los medios que Él usa para ayudarnos a seguirle el paso, y esto nos debe dar mucho gusto, escuchen esto, ¿qué usa el Espíritu Santo para ayudarnos a seguirle el paso en todo lo que nos marque? No usa cosas extraordinarias que solamente unos cuantos pueden hacer, no. Él usa medios de gracia ordinarios que están a nuestro alcance. Usa los medios de gracia como la lectura de su palabra, la meditación en la Biblia. Usa la oración, la comunión con otros creyentes que nos estimulan al amor y a las buenas obras. Usa la cena del Señor, que ahorita vamos a participar de ella. Usa la adoración corporativa que acabamos de hacer ahorita. Nunca subestimemos la importancia de todos esos medios de gracia, porque de lo contrario, a diferencia de lo que piensan muchos cristianos, no creceremos, porque el verdadero crecimiento espiritual no viene de tener experiencias espectaculares con el Espíritu Santo, no, más bien viene de alinearnos con Él cada día siendo fieles en estas cosas, hasta que eventualmente seguirle el paso se vuelve un hábito piadoso en nuestras vidas. Y si la carne nos gana más de lo que nosotros le ganamos a la carne, tal vez ahí tenemos que empezar en preguntarnos, ¿estoy siendo fiel en usar estos medios de gracia ordinarios? Como llenarme de su palabra y tener comunión con Él al abrir su palabra, como tener comunión con otros hermanos, orar. Cosas sencillas, pero vitales. Y en conclusión, hermanos, si somos de Cristo, nuestra nueva realidad es que nosotros siempre habrá una guerra feroz, interminable entre la carne y el Espíritu. Pero no peleamos solos, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda a obedecer el llamado de Dios, a mortificar la carne de manera contundente, decisiva, y a seguirle el paso que Él nos marque, siendo fieles en usar esos medios de gracia. Y quiero darles dos aplicaciones sencillas pero importantes. Creo que la principal aplicación de este mensaje
es creer de todo corazón que sí podemos vivir en victoria sobre las obras de la carne, aún sobre aquellas que por haber estado derrotados por ellas tanto tiempo, ya creíamos que no era posible.